Bueno, eh, hoy y desde el lunes el plan era empezar ya con las oraciones, con la sintaxis, de ver la tipología, la variada tipología de los verbos transitivos que hay, ya empezar con la transitividad. Después de haber un poco estudiado las cuestiones acerca de de las oraciones copulativas. Pero, de alguna manera pensé que sería porque en la plataforma les había puesto, algunas etiquetas, les dije que de esa manera las íbamos a identificar. En la plataforma les puse algunas etiquetas en donde resumía el de alguna manera, las características y los elementos, los sintagmas que caracterizan a las oraciones copulativas. Entonces, la información esta que les había puesto en forma de plantilla, de etiquetas que están ya en la plataforma, dije, les voy a grabar, ahorita que está tan de moda, ¿no, Graciela? Pequeños videitos, así como que no duren tanto, así como nuestra clase, que son de, de 40, de 50 minutos y a veces hasta 1 hora y cuarto por ahí, que sean como videos más cortos en donde queden las explicaciones de temas muy específicos. En este caso, que pudiera ser el tema específico de las oraciones copulativas. Y entonces, bueno, me llené de trabajo y ya no se pudo concretar, pero bueno, ya estamos aquí. Lo voy a hacer, lo voy a hacer de todas maneras para que lo tengamos ahí a la mano, para que se tenga en la plataforma. Y bueno, antes de empezar con la transitividad, quiero ver, introducir dentro de este tema de la transitividad, perdón, de los verbos copulativos, es decir, de las oraciones copulativas que tienen un verbo, de un verbo copulativo propiamente, que les decía, no expresa una acción en sí, sino una sustancia. Entonces, en algún momento les llaman también a estos verbos, al verbo sum y a otros tipos de verbos, como ya lo estuvimos estudiando, les llaman verbos intransitivos ontológicos, así muy filosófico el asunto, ¿no? Porque les decía, fíjense aquí la cuestión, no hay la realización de una acción como tal, sino una sustancia, por eso se les llama ontológicos. Bueno, y entonces ahí yo les mencionaba dentro de este tipo de verbos que la, las, las características que iban a tener estos, los elementos formativos de estos verbos serían que tienen sujeto más un predicado nominal. En nuestro, en nuestro código de colores, el caso nominativo lo íbamos a distinguir con un color azul. Por eso es que aquí les pongo la palabra sujeto en color azul y la palabra predicado nominal también en color azul. Ese predicado nominal, fíjense, esto es muy importante, puede estar conformado por un sustantivo o por un adjetivo. Esto es, si tengo un adjetivo dentro de una oración copulativa, es muy probable que el adjetivo sea el predicado nominal. Y esto porque a veces no voy a tener, aquí darle un enter, a veces no voy a tener eh, verbo, el verbo va a estar sobreentendido, entonces lo único que voy a tener, por ejemplo, vean la segunda oración que está aquí. La primera oración que ya la tradujimos dice, la enfermedad, ¿se acuerdan? Ahora voy a ir marcando aquí de nuevo con nuestros colores. La enfermedad es, tengo aquí mi verbo ser, es que es la perturbación y luego tengo un determinativo, un objeto, perdón, un determinante que está especificando a qué tipo de qué tipo de perturbación hablo. Entonces, en mi traducción también dice
que la enfermedad es la perturbación del alma, ¿no? Entonces, lo tengo de esa manera. Ahora, si yo ya voy a la oración 2, ujú, disculpen, aquí tengo esto. Mm, ah, no sé por qué se me cambia de formato. Bueno, ahí está. Ahora lo que les decía, que el predicado nominal también puede ser un adjetivo y que a veces el verbo ser está sobreentendido. Entonces, por ejemplo, en este caso pudiera ser el anillo dorado y nada más se está sobreentendiendo el verbo ser. Entonces, puede ser que en un texto nada más tenga annulus aureus y se acabó. El verbo sobreentendido. Entonces, si tengo en esta posición primero un sustantivo y luego un adjetivo, se dice que es la posición predicativa, no posición atributiva, que sería que el adjetivo vaya antes, aureus anulus. Entonces ahí sí diría, si el aureus, que es un adjetivo 212, estuviera antes de anulus, ahí sí diría anillo dorado. Pero la posición del adjetivo después del sustantivo me indica que estoy en una oración que está sobreentendiendo el verbo ser. Y por lo tanto, aquí sí voy a traducir como el anillo, y lo que se predica del anillo es que es dorado, ¿sí? ¿Sí se fijan? Entonces, aquí sí, aureus va a tener su función de predicado nominal. Entonces, em, las oraciones copulativas van a precisar de dos nominativos, uno que será el propiamente el sujeto, otro que será el predicado nominal. Bien, ahora vamos a ver qué pasa. Que en el caso, por ejemplo, ahora de este predicado nominal, que es un adjetivo, ese adjetivo puede ser sustituido por un genitivo. Entonces, en lugar de considerar que el annulus aureus est, voy a decir annulus, va a seguir siendo mi sujeto, y después auri, en donde veo el genitivo de aurum auri, y después con mi verbo ser, ¿no? Entonces, aquí, aunque semánticamente haya un cambio entre algo que es dorado y algo que es de oro, no es lo mismo ser de oro que ser dorado. Muchos adjetivos pueden ser reemplazados por un genitivo. En este caso, ese genitivo, yéndonos a la sintaxis de casos, ese genitivo que muchas veces sustituye a un adjetivo predicado nominal, se le llama genitivo de materia. ¿Ah? Entonces, cuáles serán los elementos formativos de una oración tradicional copulativa? Sujeto, predicado nominal, o bien sujeto y ese genitivo de materia. Aquí otro ejemplo, la puerta, ¿no? Y después tengo aquí ligni est. La puerta, ligni est. Entonces, la puerta, voy a tener aquí, la puerta es de madera. La puerta es de madera, en donde, de nuevo, tengo un genitivo. En una oración con verbo ser, solamente tengo un nominativo y el otro elemento será un genitivo, que es el que me va a indicar que se está predicando algo de la puerta, su materia en este caso, a través de un genitivo, y por eso se le llama genitivo de materia, ¿no? Entonces, nos había faltado
en la clase esta de oraciones copulativas, precisar un poco más en la cuestión de la sintaxis de casos que puede haber, que puede estar implicada en la construcción de las oraciones copulativas, y que esa va a ser tanto la de genitivo, en este caso genitivo de materia, como ahorita vamos a ver el caso del otro genitivo que también puede ir. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. ¿Vamos No, bien? todo bien. Sí, sí, adelante, Graciela. No, que todo bien. Todo bien. En Sí. caso de que tengan alguna Juan Carlos, ándale, Juan Carlos, qué bueno que ya llegaste, ya te vi. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan Carlos. Solamente quería decir, o sea, esto en español se nos acomoda bastante bien, ¿no? Que Sí, también usamos la preposición de. sí, sí, sí. Ujú. Ah, ok. Sí, Sí, solo eso. es igual, pero si te fijas, con la preposición de, siempre decimos esto, Juan Carlos, hay que precisarlo muy bien, porque cuando empezamos a estudiar la morfosintaxis, digamos, esa relación entre la forma y la función sintáctica, sobre todo de los casos, siempre nos enseñan, siempre tenemos que, entre las primeras cuestiones que se nos enseña, es, por ejemplo, el hecho de que los nominativos, ¿tú te acuerdas? Los voy a poner ahora, abreviados. Los nominativos simplemente se traducen pienso en la palabra rosa, ¿te acuerdas? Con el artículo, la rosa. Y cuando se trata de un genitivo, como ahora lo mencionas, la palabrita se nos acomoda muy bien en español, como bien lo dijiste ahora, la palabrita, la preposición que nos ayuda a la traducción del genitivo es de, pero fíjate bien que no todas las preposiciones de que tenemos en la lengua serán determinantes. Son como caso determinante del nombre, por eso yo tiendo a poner, no sé si se han fijado, luego ya me doy por vencida y lo pongo todo con, con mayúscula, todos los casos, porque luego la máquina al darle enter me cambia la minúscula por la mayúscula, pero lo que hago generalmente es distinguir, esto va en sintaxis de casos si queremos distinguir los casos rectos, que en este caso estamos considerando los que están en mayúscula, la N del nominativo, el nominativo, perdón, mayúscula, el acusativo y el ablativo. Estos casos que me van a indicar las funciones que tienen que ver con la acción del verbo. En este caso voy a tener el sujeto, que es el que realiza la acción, el acusativo, que es, digamos, la trascendencia o hacia donde se mueve el significado del verbo nuclear, ajá, como un determinante, pero de la acción. Vamos a decir que es un especificador de la acción. No es lo mismo comprar una paleta que comprar, droga, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo comprar una casa que comprar un dulce, ¿no? O sea, la determinación ya hace que la acción de comprar, la determinación del verbo, que en este caso es el objeto directo, es hacia donde se mueve el significado del verbo, es el elemento que completa el significado del verbo, ya hace que se hable de acciones muy específicas, muy, muy específicas. Entonces, está directamente relacionado con la acción, lo complementa, porque hay verbos que, ahí empiezo a hablar de la transitividad, que por su misma naturaleza se quedan cortos y uno como quien recibe una comunicación, uno se queda esperando qué va a decir el otro. Si digo, Juana dijo, y los demás nos quedamos esperando a que se complete la oración. ¿Dijo qué? ¿No? ¿Dijo qué? O yo te puedo decir, Juan Carlos, escucha, y te quedas esperando cuando digo escucha, ¿escucho qué? ¿No? Entonces, esa incompletud, vamos a decir, que tienen los verbos en cuanto a su significado, se va a complementar con el acusativo.
Entonces, el nominativo es el que realiza la acción, es el sujeto actuante. El acusativo es, digamos, el elemento con el que se completa la acción, ¿no? Entonces, y lo traducimos apoyados con la preposición a. Entonces decimos a la rosa. No necesariamente lleva la preposición a veces nada más con el puro artículo se complementa y se completa. Y en el caso del ablativo, refiere el ablativo en general a qué? A las circunstancias que rodean a esa acción que ya se efectuó por medio del sujeto y del objeto directo. ¿Y cuáles serán esas circunstancias? Bueno, a veces es de lugar, a veces pudiera ser de causa, pudiera ser de compañía, en la rosa, por la rosa, con la rosa. Y de ahí las preposiciones que se adecuen a la circunstancia que estemos especificando. Bueno, eso en cuanto a los casos rectos, los pongo con mayúscula. Los casos que están con minúscula son determinantes del nombre, de nombres, en este caso, de la rosa y para la rosa, que es la preposición con la que nosotros vamos a apoyarnos para traducir, quizá de manera independiente, el genitivo y el dativo. Pero, como bien lo acabas de mencionar y observar ahora, Juan Carlos, no todos los de son genitivos determinantes, no todos los para son dativos determinantes. De hecho, si ustedes se acuerdan, el genitivo una forma de llamarle a la función que desempeña un genitivo es la de complemento ad nominal. Ad nominal. Ese ad nominal indica que está junto a un nombre, es decir, junto a un sustantivo o junto a un sustantivo generalmente, ¿no? Junto a un sustantivo. Entonces, esta es de alguna manera, la condición. Si yo digo la puerta, si yo digo ahora, la puerta de la casa, voy a especificar qué puerta, ajá, la puerta de la casa, estoy especificando que es la de la casa, que no es la de la escuela, que no es la del mercado. ¿Ah? Aquí tengo la preposición de. Con el mismo sustantivo de la casa, voy a decir acá, salgo de la casa, ¿no? Y entonces, tan solo con ver que de la casa, aquí de la casa y acá de la casa, uno sí es genitivo porque está especificando, determinando propiamente a el sustantivo puerta. Y en el caso de salgo de la casa, está de alguna manera indicando de dónde está junto a un verbo, especificando de dónde es que se sale, atendiendo a la semántica de ese verbo que me indica que implica un origen, de dónde, ¿no? Y lo mismo pasa con para, con el objeto indirecto. El para, cuando es objeto indirecto, me va a indicar el beneficiario, quien recibe los beneficios de la acción. Si yo digo que compré un pastel para mis alumnos, ahí estoy especificando que compré un pastel, no compré un carro, ¿no? No tendría para comprar un carro en este momento, ni tendría para comprar en este momento una casa. Una casa fuera, Pato, voy a decir una ahora, una casa fuera de mi colonia que huele feo. No, no, ya te sabes el contexto, ya te sabes el contexto, Pato. Van a decir ahora, ¿qué clasista estás siendo, Alejandra? Pero no, ya sabes el contexto. Entonces, una casa, voy a comprar una casa. No, lo que voy a comprar es un pastel. Digamos que tengo un poco de dinero, pero ese pastel es para mis alumnos, ¿no? O sea, estoy hablando de un pastel para mis alumnos. La acción de comprar el pastel ya la realicé.
pero el beneficiario son los alumnos. Entonces, está determinando aquí a quién va a determinar este dativo en tanto que beneficiario de la acción, siempre al acusativo. Entonces, vamos a decir que para que un dativo tenga la función de objeto indirecto, debe haber un objeto directo, porque un dativo en tanto que indirecto, a quien especifica siempre es a un objeto directo. Entonces digo, pastel para mis alumnos, para que sea más corto y me quepa hasta ahí, para mí, ¿no? Pastel para mí. Aunque vaya mi primo y ahí haya pastel, le voy a decir: "No, lo siento, pero el pastel es para mí, el beneficiario soy yo", ¿no? Entonces, aquí en el genitivo determina a cualquier sustantivo en la función en que esté, cualquier sustantivo. Pero la determinación que se llama beneficiario de la acción, porque puedo decir pastel de chocolate. Ahí hay 2 determinantes. El de chocolate, que me indica, pues, la materia, si quieres, el sabor que está especificando al pastel, hay un genitivo. Entonces, aquí pastel tiene 2 determinantes. Está dependiendo del verbo comprar, ¿eh? Compré pastel de chocolate. El pastel es de chocolate y el pastel es para mí, ¿no? El beneficiario soy yo. Entonces, fíjense bien cómo tanto el genitivo como el dativo son determinantes de nombres en general, el genitivo de cualquier caso, de cualquier sustantivo en cualquier caso, y el dativo indicando el beneficiario de la acción. Lo mismo que acabas ahora de comentar, Juan Carlos, si hay un dativo en otro tipo de oración donde no haya objeto directo, ¿en qué tipo de oraciones no hay objeto directo? Naturalmente en las intransitivas y ahorita que estamos viendo en las oraciones copulativas que tienen verbo intransitivo ontológico, ¿no? Que indican sustancia, ya habíamos hablado de esto, ¿no? No hay una acción, sino más bien una sustancia misma, ¿no? ¿Quién existe? ¿Qué hay? Ujú, bien, entonces ahí no habrá, entonces, si no hay objetos directos, ahí no habrá objetos indirectos, no habrá beneficiarios de la acción, ¿no? Entonces, en este caso, los dativos no son indirectos. Voy a entrar a otra cuestión del dativo como, fíjense muy bien, porque creo que en otra clase, José María nos dijo, pero puedo decir, es para mí, ¿no? Por ejemplo, puedo decir el pastel o hay un pastel para mí. Bueno, en este caso, para mí, que existe en hay un pastel, ya se va a considerar dentro de esta sintaxis oracional, se va a considerar oración de dativo positivo, posesivo, dativo posesivo. Entonces, es como si dijéramos, por ejemplo, en este caso, la casa, domus, est, y aquí diría, la casa es para mi padre. Aquí diría, la casa es para mi padre, literalmente. Este caso que me mencionaba José María, la casa es para mi padre, ¿no? El pastel es para mí. Pero en este caso ya se habla de que esos dativos no son indirectos por la falta de un objeto directo, sino se les denomina, está muy cerca de los dativos posesivos. Y en latín hay una ligera variable en la traducción de estos dativos posesivos. ¿Cuál es? Ajá. Es la variable de que en esto, los dativos, que son los que ahora estoy poniendo aquí entre paréntesis, esos dativos se traducen como sujeto. Aún estando en, fíjense, observen cómo patrimeo está en dativo. Entonces, este se traduce como nominativo, por eso acá en la traducción dice mi padre. Y después, en este tipo de oraciones de dativo posesivo, el verbo ser se traduce por tener.
Y entonces voy a decir, mi padre tiene. Ajá. Entonces, en las oraciones que tienen copulativas que tienen un dativo, ese dativo es posesivo. O sea que a falta del predicado nominal hay un dativo posesivo. Ese dativo posesivo se traduce como sujeto, el verbo se traduce por tener, como se está convirtiendo el verbo en una oración transitiva, tiene que, tiene que. Y entonces el sujeto es el que se traduce como objeto directo. Y entonces, mi padre tiene una casa, que literalmente sí pudiera ser, la casa es para mi padre. ¿M? Ahí sí. Entonces, quizá, para que veas, Juan Carlos, cómo, complementando esto que ahora nos comentabas, que en español se adecua bien el caso de la de preposición de con este genitivo de materia que acabábamos de ver, es de oro, supliendo a un predicado nominal. Entonces, sujeto más predicado nominal en las oraciones, o bien sujeto más genitivo, que es el genitivo de materia. Luego, puedo tener el sujeto más un dativo posesivo. Fíjense cómo el caso que está el predicado nominal es el que es suplido o por un genitivo o por un dativo. Si es genitivo, le denominamos genitivo de materia. Si es dativo, dativo posesivo. ¿M? Y luego, otra cuestión, otro caso de las oraciones copulativas, es que también las oraciones copulativas van a poder, el predicado nominal, que es el que de alguna manera le da nombre a las oraciones, si tiene predicado nominal, la oración se llama predicativa, ¿no? Si tiene dativo posesivo, la oración se llama oración copulativa posesiva. Ahora, hay un tipo de oración que ya también habíamos comentado esto, en donde el hay sujeto normal, pero el complemento circunstancial que recordemos, se puede formar un complemento circunstancial o con un ablativo, caso ablativo, o bien con la construcción preposición más acusativo, preposición más ablativo, o bien con un adverbio. De estas maneras puedo expresar una circunstancia, ¿no? Entonces, si en lugar de un predicado nominal, porque una copulativa, acuérdense, esperamos en una copulativa siempre dos nominativos, uno sujeto y otro predicado nominal. Pero si en lugar del predicado nominal lo cambio por una circunstancia, entonces tengo las oraciones copulativas circunstanciales que tienen la particularidad de traducir el verbo ser por estar o por el verbo haber, ¿no? En este caso, por el verbo hay, ¿no? Y por lo tanto, podría tener aquí en la oración preceptores hic non sunt, en donde veo sunt. Recuerden que, permítanme tomar tantita agua. Recuerden que el verbo ser, el verbo siempre es como que mi hilo conductor a partir del cual voy a identificar los sujetos. En algunas oraciones, más si estamos hablando de oraciones simples, mejor no cuesta tanto trabajo identificar cuál es un sujeto. Pero ya cuando tengamos que analizar oraciones complejas, el verbo siempre va a ser un conductor para saber que en este caso, si el verbo está en plural, pues necesito un nominativo plural como sujeto. Y entonces aquí tengo que mi sujeto va a ser preceptores. Y entonces aquí dice, no hay maestros, los maestros no están, ¿no? Literalmente, para que vean cómo el verbo lo estamos traduciendo como que lo estamos traduciendo por estar o por haber. Maestros, preceptores, no hay dónde. Y ahora tengo aquí la circunstancia, que la circunstancia, acuérdense,
puede ir en ablativo o con la construcción preposición más acusativo o bien preposición más ablativo. Preposición más acusativo, preposición más ablativo, o por medio de un adverbio. Entonces aquí tengo un adverbio de lugar, aquí. Y esta frase que muchos han estudiado en los primeros intentos de estudiar el latín con aquel método que les gusta mucho, que nos gusta mucho, que es el de lingua, familia romana, el de lingua latina per se illustrata, Roma in Italia est, con lo primero que aprendemos en latín, ¿no? Roma in Italia est, que claramente tiene el verbo ser, que me indica que el sujeto, esto que el maestro, por ejemplo, tantos que siguen este método, y aquí en México el querido maestro Alexis dice, no se traduce en las oraciones, se lee, se aprende desde el latín, ¿no? Entonces, pero aquí hacemos análisis oracional, ¿no? En el método este tradicional gramatical se hace análisis de oraciones, esa va a ser la diferencia. Entonces, aquí tenemos que el verbo en singular va a tener como sujeto un sustantivo singular que va a ser Roma y en posición específica de sujeto. Se dice que nuestra lengua le da un lugar especial al sujeto, por eso se coloca el sujeto al principio, topicaliza el sujeto. Y después, en lugar de un predicado nominal en esta oración con verbo ser, hay un complemento circunstancial, construido aquí con ¿qué? Construido aquí con preposición más ablativo. Entonces, decimos, Roma está en Italia. Y vamos a ver aquí les pongo el non, tengo de nuevo el verbo ser en otra oración. Y voy a tener la construcción en donde no significa está, sino hay. Veo la concordancia entre el verbo y que debo tener en lugar de perdón, que debo tener un sujeto también en singular, y en una posición de sujeto, por lo tanto, en este caso, mi sujeto va a ser articulum. Articulum non est. No hay artículo. Y en lugar de, aquí tendría que ser latine. Aquí es el adverbio solo, latine. Este que está funcionando como un complemento circunstancial en latín. Si quisiera utilizar la construcción in, con la preposición in, que era como estaba, tengo que decir in lingua latina. En lengua latina non est. Pero sigue siendo lo mismo, porque recordemos que un complemento circunstancial se va a construir con en ablativo sin preposición, o puede ir con adverbio, el caso de ic y el caso del latine, que significa en latín, ya ese adverbio, en latín, un locativo, en latín, o con una preposición in Italia, in lingua latina, ¿no? Entonces, aquí está básicas, 3 formas de oraciones copulativas, sujeto y predicado nominal, es decir, 2 nominativos, sujeto y complemento circunstancial, el predicado nominal es sustituido por una circunstancia, y la tercera construcción, sujeto más dativo posesivo. Esta construcción de dativo posesivo, fíjate bien, ahora, Juan Carlos, a veces hace, fíjense bien todos, a veces hace que que esté muy cerca a la construcción de, en lugar de sujeto más dativo posesivo, sujeto más genitivo, ¿no? Sujeto más genitivo. Y eso me va a dar origen, con esto voy a iniciar el estudio de la sintaxis de casos, que me parece adecuado verlo, mezclarlas,
¿no? Tanto la sintaxis oracional como la sintaxis de caso, empezamos con la sintaxis del genitivo como complemento de un verbo copulativo en este tipo de oraciones. ¿Y qué tipos de genitivo voy a tener en estas oraciones? Bueno, todas con la preposición de, Juan Carlos, ya mencionamos acá, el que el sujeto más predicado nominal me ayude a considerar genitivo de materia. Ahora, voy a tener en la sintaxis del genitivo, voy a tener acá, ajá, otros tipos de genitivo, ¿no? Vamos a verlos. Creo que en el chat compartieron. ¿Qué pasó, Ludovico? Ah, sí, ya habíamos corregido eso, Ludo. Gracias. Ay, Ludo compartió los tipos de genitivo de la maestra Santiago también, ahí en el chat, por si quisieran ustedes consultarlo, pero de todas maneras, en el mismo repositorio del, donde bajaron la sintaxis del verbo, ahí también pueden tener toda completo el libro en donde viene toda la sintaxis. Muy bien, muchas gracias, Ludo. Ludo está trabajando, pero ahí está con nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo esta siguiente oración, fíjense, que se va a complementar ahora con un genitivo, ya vimos el genitivo de materia, pero ahora vamos a pensar en un genitivo vamos a pensar en otros tantos genitivos. Por ejemplo, veámoslo desde la oración. ¿Ah? Creo que si pongo mi cámara está más lento, entonces la voy a apagar. Si ustedes se sienten solos, aquí voy a estar hable y hable, ¿eh? No crean que los dejo. Entonces, por ejemplo, veamos la oración. Adventus, 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 caesaris est. De nuevo, vuelvo a tener, fíjense muy bien, el verbo ser. Aquí nada más les estoy poniendo, fíjense, el nombre de cada tipo de genitivo que hay, que todos se están traduciendo como de, fíjense bien, aquí digo de César, ¿ah? Aquí digo de reino, ajá. Aquí digo de almícar, con la preposición de, te fijas, lo mismo que veías, que se adecua a nuestro español, Juan Carlos, de, y ahorita sigo poniendo los de. Entonces, por ejemplo, en el caso de, este, déjenme ver, deseo del reino, ¿quién llega? Muy bien. En el caso de la primera oración, en donde tengo un genitivo que se llama genitivo subjetivo, no subjetivo, sino subjetivo, que actúa como sujeto. Entonces aquí va a haber la diferencia entre un genitivo subjetivo y un genitivo objetivo. Tengo la oración adventus caesaris est, que se traduce como la llegada es, ¿no? La llegada, alguien llegó, la llegada es de César, ¿no? Entonces, est, tengo aquí el verbo ser, ¿no? Aquí está mi verbo. Por sintaxis, verbo en singular, sujeto en singular, adventus. Aquí mi sujeto, aunque tengamos quizá las ganas de relacionarlo con el nombre propio y pensemos César es, ¿no? Aquí el sujeto es adventus, la llegada es, y se está especificando aquí la llegada de quién. Es más, al momento, porque fíjense que este es un sustantivo, adventus, es un sustantivo que proviene de un verbo. El verbo es venio, el verbo venio. Ahora, ¿cómo vamos a saber esto? Hay una forma fácil de identificar qué sustantivos en sí provienen de
provienen de verbos, que en gramática se les llama luego sustantivos deverbativos, provienen de un verbo. Ajá. Una clave para identificarlos es porque tienen una preposición. Son verbos compuestos con una preposición. Entonces aquí tengo que ad uentus tiene la preposición ad, por lo tanto, ya no se considera que es un verbo en sí, sino un sustantivo que proviene de un verbo. Y entonces, si aquí es la llegada, uno piensa en quién es el que llegó. La llegada proviene del verbo llegar. ¿Y quién llegó? Llegó César. Fíjense muy bien. ¿Quién llegó? Llegó César. Por eso cuando decimos llegada de César, la llegada de César, a ese tipo de genitivo se le denomina genitivo subjetivo. O sea, está determinando a un sustantivo que proviene de un verbo, la llegada de César, ¿no? Podríamos pensar en otro sustantivo que provenga de un verbo y puedo pensar, por ejemplo, en la respuesta de las autoridades. Si pienso en la respuesta que viene del verbo responder, entonces la respuesta de las autoridades está determinando al verbo, al sustantivo respuesta. Pero si lo pienso en términos del verbo, en la respuesta de las autoridades, quien respondió fueron las autoridades. Por lo tanto, a ese genitivo que especifica, que determina al sustantivo que proviene de un verbo, se le llama genitivo subjetivo. Acuérdense, subjetivo en tanto que es el sujeto, es quien realiza la acción de un nombre de un nombre deverbativo, esto es que proviene de un verbo. Por eso aquí la llegada es de César. Y aun cuando en la traducción no tenga la preposición, ¿no? Llegada, llegar, ahora dije respuesta, de responder, ¿ah? En latín es muy probable que estos verbos que se construyen o que se pueden determinar mediante genitivos subjetivos, sean los compuestos con una preposición. Ahora veamos. En la siguiente oración, fíjense cómo todas estas oraciones se traducen como ahora mencionabas, Juan Carlos, como es de. En el primer caso, quizá lo más sencillo es relacionar la materia. Es de madera, es de hierro, es de paja, es de, pienso ahorita que hace tanto calor, paleta de hielo, la paleta de hielo, la paleta es de hielo. Ajá. Entonces, fíjense muy bien cómo todo va a llevar la preposición de, pero depende. Ajá. Depende el tipo de, ujú, el tipo de construcción, de semántica en torno a la oración misma, de semántica en torno al verbo. En este caso es un verbo, un sustantivo un sustantivo que proviene de un verbo, es que voy a tener distintos tipos de genitivos. Discúlpenme, ahora sí, no sé si los molesto con estar prendiendo y apagando la cámara, pero ahora sí ha estado batallando mucho esta camarita. Entonces estoy prendiéndola y apagándola a cada rato. Ahora, veamos la siguiente oración. La siguiente oración dice, cupiditatis, y aquí no debe decir cupiditatis, debe decir cupiditas, ¿cierto? Cupiditas, porque es el deseo. Regni, perdón, disculpen, regni est. Cupiditas regni est. De nuevo, vuelvo a tener mi verbo ser. Ajá, vuelvo a tener el verbo ser y pienso, está en singular, por lo tanto, necesito también un sujeto en singular. En este caso va a ser el deseo. El deseo es la cupiditas.
y el deseo, no puedo decir el deseo de César, porque si digo el deseo de César, es que hubiera sido un genitivo ¿qué? Subjetivo, que es quien desea. ¿Quién desea? Desea César. El deseo es de César, pero aquí se está especificando deseo de qué, no de quién, no de quién, sino de qué. Si se fijan, no de quién, como en la primera, sino de en cuanto a qué, el deseo de qué. Y entonces dice el deseo de reino, cupiditas regni. Por lo tanto, eso es un desear algo, desear quién, aquí llegada de quién, aquí deseo, no de quién, sino deseo de qué. Genitivo subjetivo responde a la pregunta de quién, llegada de quién, de César. Un genitivo objetivo responde a la pregunta ¿de qué? ¿Deseo de qué? El deseo de reino. No es lo mismo el deseo de reino que el deseo de triunfo, a lo mejor. Bueno, a lo mejor es lo mismo, ¿no? Que el deseo de descanso, que el deseo de riquezas, ¿no? En este caso. Juan Carlos, adelante, Juan Carlos. Sí, bueno, es que en ese sentido yo lo entiendo como el deseo de reinar, así lo traduciría en Ajá, español. exactamente. Así es. Sin embargo, Así es. obviamente, reinar pues es un verbo en infinitivo. Exacta. No, Mi no, 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 pregunta no. Bueno, sí, en español sí, Juan Carlos, tienes razón. Ajá. mi pregunta es si en latín, pues si yo quiero expresar esa idea que en español yo usaría con un infinitivo, lo tendría que usar en latín con un sustantivo, el deseo No, de, en lugar del deseo de comer, el deseo de comida. no, bueno, digamos, una opción es que no se utilice el sustantivo, el infinitivo mismo, sino este sustantivo. Por ejemplo, el deseo del reino. Pero si digo el deseo de reinar, la construcción que se esperaría en latín, como tú bien lo dices, igual que en español es un infinitivo, de reinar, así como el arte de amar, ¿no? El arte, pero bueno, ahí no hay, porque ahí no es el arte, en realidad, el arte no es un sustantivo que provenga de un verbo. Aquí pensamos en sustantivos que están siendo determinados, pero que provienen de verbos. Por eso se les da el nombre de subjetivos y de objetivos. Sigo pensando en este deseo que viene del verbo desear. Entonces, el deseo de reino, el deseo de reinar. Bien se pudiera haber construido así, el deseo de reino, pero entonces se traduce así, de reino, si se especifica que luego semánticamente se ve la diferencia entre de reino y del reinar, porque habrá mucha diferencia entre quien desea el reino sin reinar, ¿no? Entonces, ya eso Ah, lleva ya, a no, otro, ya sí. entendí. Pero entonces sería que esa construcción en latín, como bien lo dijiste, Juan Carlos, sería con un infinitivo. Nada más que en latín, recuerden, esto es importante, el, eh, el infinitivo se declina. Entonces, si nosotros lo pensamos desde el infinitivo, pienso en el verbo reinar. Sí es reñar, ¿eh? Déjenme ver, Sí, espérenme, ¿eh? no, es claro. Vamos a ponerlo así, ¿sale? Entonces, creo que, no sé si haya otro, pero ahí está. Entonces, ese es el nominativo, Juan Carlos, ¿no? Está en las plantillas. Ese es el nominativo. Para quien no tiene las plantillas, luego se las comparto de alguno de los compañeros. Y luego en genitivo, en la declinación de este infinitivo presente, Juan Carlos, es regnandi. Es el, es el gerundio, ¿no? Entonces aquí como hubiera dicho, aquí hubiera dicho cupiditas regnandi, y entonces la traducción se hubiera dicho el deseo de reinar. O sea, literalmente, que luego bueno, yo creo que hay diferencia entre entre desear el reino y desear reinar como tal, ¿no? Sí hay, pero bueno, y lo mismo que comenté hace un rato para quizá anillo de oro y anillo dorado, sí hay diferencia.
semánticamente, pero pensemos que es lo mismo, porque finalmente un infinitivo es un sustantivo verbal. Entonces, tenemos la posibilidad de hacerlo con el genitivo objetivo o bien con el genitivo del gerundio. Pero cuando tenemos con gerundio la construcción, de reinar, fíjate, es bien curioso, porque más bien aquí ya en gerundio, lo que me indica de reinar se puede traducir como de reinar o para reinar. Entonces, aquí no me indica un objeto directo, lo que estamos viendo acá en el caso de genitivo objetivo, se desea el reino, sino más bien se desea para qué, hay un deseo para qué, un deseo para reinar. O sea, sí hay diferencia entre utilizar el infinitivo y utilizar el genitivo. Semánticamente sí. Uno es determinante y este es objetivo, deseo que, el deseo de que, y esto es el deseo, pero ¿para qué? Para reinar. Un deseo para reinar. El deseo de reinar. De hecho, hasta se podría complementar, ¿no? Después de eso, Copitias Regni est, regnandi, se desea el reino para reinar. Exactamente, podría ser, podría ser. Ujú. O se desea el reino para tener nada más el puro poder, no para reinar, ¿no? Sí, exactamente, Juan Carlos. Entonces, ahorita Gracias. hablando de la sintaxis, acuérdense que de la sintaxis del genitivo mismo, acuérdense que este genitivo, en tanto que subjetivo u objetivo, determina igualmente, especifica igualmente a nombres, son nombres que provienen de sustantivos, ajá, perdón, de verbos, nombres adventus y cupiditas que vienen de verbos, perdón, sustantivos deverbativos y que actúan, que responden a la pregunta, la llegada, o sea, ¿quién llegó? Llegó César. No, no que llegó, sino quién llegó y deseo de qué, no el deseo de quién. Porque como les digo, bien la construcción, bien la oración hubiera dicho cupiditas caesaris. Y entonces ahí hubiera sido en cupiditas caesaris un genitivo subjetivo, no un genitivo objetivo. Ahora, en términos prácticos, en términos así muy, muy prácticos, acuérdense que un genitivo se traduce con de. Ahí no es porque especifica, determina, pero creo que en realidad para lo que estamos traduciendo y sobre todo que hace la diferencia entre este curso y otras, digamos, otras habilidades de la enseñanza del latín, como el lingua latina, per se ilustrata, que ahí la finalidad es hablar, aquí la finalidad es traducir, pero con finalidades de estudio, ¿no? Entonces sí tendríamos ahí que ver propiamente la diferencia que implica la construcción con genitivo entre la diferencia que implica, entre lo que implica más bien la construcción con un gerundio. Finalidad no es lo mismo que el deseo de quién en específico o lo que se desea, es decir, la relación. Aquí decía, la gramática que también va a explicar, va a especificar que un genitivo subjetivo es, puede estar de alguna manera relacionado, si se fijan, con un genitivo posesivo. Cuando yo digo llegada de César, la llegada es de César. Pues sí, pero no es como que esta llegada es mía, ¿no? Como cuando digo la casa de César. No es un objeto, no es una acción, es un sustantivo que implica una acción, la llegada, un resultado, la llegada. La llegada es de César, pero está muy relacionado con el genitivo posesivo. Lo mismo, un genitivo objetivo está relacionado con el genitivo de relación. Deseo, hay deseo, tengo deseo, pero no, yo no tengo deseo de reino. Yo tengo deseo de descanso, yo tengo deseo de chocolates, ¿no? O sea, en cuanto, ¿de qué es tu deseo? ¿No? En cuanto a qué deseas, en cuanto a qué deseas. Bien. Ahora, hay otro tipo de genitivo que sí va a
a requerir un poquito más de contexto, un poquito más de contexto, que es el genitivo de nombre de persona o de parentesco. Ese genitivo de nombre de persona o de parentesco, el más común es que cuando vemos un genitivo, lo que entendamos es hijo de, ¿no? Porque literalmente aquí diría, Hasdrúbal Almilcaris est. Hasdrúbal es de Almícar, es de Almílcar, perdón, es de Almílcar. Entonces, ese es de, lo más lógico es que pensemos que implica ¿qué? Que implica que es su hijo, hijo de. Pero ahí tendríamos que corroborarlo con el contexto, especificar que nuestros, aquí nuestros personajes, qué relación hay entre los personajes que estamos considerando. En el caso de Fedromo y Palinuro, Palinuro dice aquí, Fedromi est, Palinuro es de Fedromo, es de Fedromo, pero en este caso no va a ser su hijo. Vamos a decir, ni siquiera su hijo adoptivo, porque acuérdense que cuando se les daba la libertad ya se convertían en hijos adoptivos, ¿no? Aquí vamos a decir, es esclavo de, o sea, se utiliza un genitivo de nombre de persona o de parentesco para indicar que era hijo, que era esclavo, que era viuda, incluso que era esposa, esposa de, sobre todo cuando está en femenino, es de, ¿no? Me indica esposa de, ahora aquí viuda de, por el contexto entre Héctor y Andrómaca. Aquí por el contexto. O antes de que muriera Héctor, pudiéramos decir la esposa de Héctor como tal. Sí, este genitivo de nombre de persona o de parentesco sí implica un poquito más de contexto. Porque si lo traducimos directamente como es de Almílcar, es de Fedromo, es de Héctor, pues sí, indica posesión, pero ¿de qué? ¿En cuanto a qué? En cuanto a qué parentesco, porque es de persona a persona, en cuanto a qué tipo de unión, ¿no? Entonces, ya tienen ahí esto. Ahora, en otro tipo de genitivo, el genitivo explicativo, que también se llama genitivo de definición, o que yo creo que resulta más claro para nosotros como aposicional, ¿no? Entonces, un genitivo que funciona como aposición de otro. En este caso dice, aliae continentiae gravitatis justitiae fidei virtutes sunt. Entonces dice, aliae virtutes sunt. Parto del verbo ser quienes, virtutes. Y podemos decir que aquí dice, hay otras virtudes, o bien, otras son virtudes, otras. Hay otras virtudes, o bien, otras son virtudes. Entonces aquí estaríamos con este aliae como en mi código de colores. Yo creo que todos los maestros del mundo tendríamos que ponernos de acuerdo. Eso sería muy bueno. Bueno, ya pensar en una escuela tan solo, en utilizar determinados colores, porque muchos utilizamos códigos de colores, pero cada quien los suyos, ¿no? Y ayuda mucho, pero como que para que los alumnos relacionaran un color, o a lo mejor habría una revolución en esto, ¿no? No sé, estaría muy bien. Yo lo pongo con azul. Entonces, otras, y después vemos de qué hablan, ¿no? Pero otras qué. Ajá, bien. Otras son virtudes. Y me va a explicar cuáles son esas otras virtudes. Pero eso se pone en genitivo, por eso se llama genitivo aposicional o genitivo explicativo. Originalmente esperaríamos que la aposición de un sustantivo
estuviera en el caso en el que está la palabra a la cual está explicando. Y si aquí, fíjense bien, y si aquí se está explicando al sujeto que es aliae virtutes, pues tendrían que estar en nominativo. Tendría que decir continentia, gratuitas, justitia, fides. Pero en este caso están en genitivo, pero se siguen traduciendo así. Hay otras virtudes, porque se dice la de, como si estuviera diciendo la virtud de. Entonces se traduce como la de la moderación, la de la gravedad, la de la justicia, la de la lealtad. ¿Sí? Se está explicando cuáles son esas virtudes. En general, de nuevo, una posición va en el nombre, en el caso en el que está la palabra la cual está explicando. Ujú. La construcción hubiera sido, les digo, aliae, continentia, gratuitas, justitia, fides, virtutes sunt. Y quizá la traducción hubiera sido, hay otras virtudes, la moderación, la gravedad, la justicia, la lealtad. Y no decir la de la moderación, la de la gravedad. Incluso se pudiera traducir así, ¿eh? La moderación, la gravedad, la justicia, la lealtad. Pero, ¿cómo explicamos que estén en genitivo? Bueno, por esta cuestión que sería que está determinando a la palabra que se está explicando, virtus continentiae, virtus gravitatis, virtus justitiae, virtus fidei. ¿No? Entonces sería mucho la virtud de la moderación, la virtud de la gravedad, la virtud de la justicia, la virtud de la lealtad, de la fe. Entonces a eso le llamamos genitivo explicativo de definición o aposicional. Bien, está explicando a las virtudes. Ya está. Luego está el genitivo de cualidad o descriptivo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que indica justamente una cualidad, no se predica, no se predica que el hombre que vir est concilium magnus, o sea, que el hombre es en sí una gran determinación, o el hombre es en sí un valor, el hombre es en sí una virtud, un valor. Lo que significa es que el hombre es de gran, posee una cualidad. ¿Cómo lo estoy describiendo? ¿Cómo lo estoy describiendo? Lo estoy describiendo como de gran determinación y de virtud y de valor. El varón, virtutis, aquí está bonito, wir. Tanto como aquí el y no une, sino más bien correlaciona a estos dos genitivos de cualidad. De nuevo, si en lugar de esto, si en lugar de esto hubiéramos tenido que se hubiera predicado del, igual que acá, tengo mi sujeto, aquí tengo que se hubiera predicado del sujeto que aquí es el varón, que el varón, vamos a poner nada más uno, es la determinación. El varón es la determinación por antonomasia, podríamos decir, personificada, ¿no? Así como si dijéramos, Graciela es la personificación de la prudencia. Graciela y prudencia es lo mismo. Graciela es la prudencia de este grupo, ¿no? Lo mismo aquí sería el varón.
es la determinación, concilium. Y el varón, como si aquí dijera, virtus est. El varón en sí mismo es la virtud. No, aquí se está describiendo su cualidad, describiendo cómo es, qué cualidad tiene el varón. Es de gran determinación, es de determinación y de valor. Por eso va en genitivo. Y a eso se le llama descriptivo o de cualidad. Ajá. Patricia es de buenas costumbres. Estoy diciendo, puedo decir, Patricia es prudente, ¿no? Patricia es prudente, es de buenas costumbres, pero lo utilizo es propia, se caracteriza tiene la caracterización de la buena costumbre, ¿no? Tiene la cualidad para utilizar esto mismo que le da nombre al tipo de genitivo, tiene la cualidad de las buenas costumbres. Entonces nada más digo, Patricia es de buenas costumbres. A eso le llamo genitivo de cualidad o descriptivo. Fíjense bien cómo entonces puede ser que más bien este genitivo siga siendo un determinante de un nombre que no está gramaticalizado, de un nombre que está sobreentendido. Es de gran determinación y valor. Y como luego les digo a mis alumnos de primero no debería decirles verdad, ahí me voy a acusar, porque estudian filosofía. Y a ellos están iniciando la carrera y en esa universidad llevan latín como materia obligatoria, ¿no? Y les digo, bueno, finalmente no van a redactar, no están llevando el curso de lengua latina en donde tienen que hablar, ¿no? No van a redactar, van a trabajar sobre documentos y esos documentos ya están escritos, entonces ustedes tienen que analizar la construcción, la sintaxis y entender qué dice el texto para de ahí que sea instrumental, para de ahí apoyar una investigación, ¿no? Esa va a ser la gran diferencia. Entonces, les digo, finalmente un genitivo se traduce por de, todo por de, pero para entenderlo, o sea, para que sea de gran valor en una investigación, es conveniente saber las, las especificaciones que van a tener, en particular los casos, y entender por qué se está sobreentendiendo a lo mejor un nombre y lo que aparece en un texto son los genitivos. Y estos genitivos, ¿qué valor tienen? Porque actúan como una descripción, o en este caso, que estas construcciones mismas las tenemos en español, ¿no? Esa sintaxis misma. Entonces, es de tanto como et. ¿Eh? Ahí no, el et no está uniendo, el et va a estar correlacionando, tanto como. Ahora vámonos al genitivo partitivo. En el genitivo partitivo, ajá, vamos a considerar un genitivo, en este caso, equitum y vini, que me indica del todo, que va a indicar del todo al que se desprende la parte, por eso se le llama partitivo. Lo más común es pensar el genitivo partitivo como lo más, digamos, fácil es pensarlo de esta forma, de todos, de una totalidad, pero esa totalidad que estamos expresando, de todos, de todo el grupo, unos son docentes, ay, me callé de pronto, de todos, les digo de nuevo, de todos, unos son docentes, otros
son investigadores, otros son estudiantes. Del grupo, unos son, otros son y otros son. Ese de todo me va a indicar que la totalidad, ¿no? Entonces aquí dice, esta parte, o una parte, la sección, es de la caballería. Podemos decir, de la caballería o de la caballería, de toda la caballería es esta parte. Esta parte es de la caballería, es esta parte. Esta parte es ¿de quién? ¿No? Habla de una parte. ¿Sí? 1 kilo de manzanas, podríamos decir. 1 kilo de manzanas. No todas, sino una parte de esas manzanas. Lo mismo aquí. Aquí, en la traducción que se presenta es la jarra, pero jarra en cuanto a medida, ¿no? Una jarra en cuanto a unidad de medida. La medida es de vino, ¿no? La medida de vino. Creo que nosotros todavía esta medida, no sé si, bueno, aquí yo conozco el que decimos luego un cuartillo y llegan a vender algunos, por ejemplo, el maíz, el frijol, en algunos lugares aquí en México se llega a vender no por kilos, no por gramos, sino por cuartillos, que son unas medidas ya hechas, ¿no? Entonces, creo que, sí, también hay algunas personas que luego venden en carretillas sus productos que cosechan en sus mismas casas y los ponen en unos recipientes. No pesan los productos, sino los ponen en recipientes y entonces decimos el montoncito de, ¿no? Entonces, como unidad de medida, ¿no? La jarra es de vino, en ese sentido. Ajá. ¿Saben qué voy a hacer? Quiero dejar la clase de hoy en este genitivo partitivo. Quiero volver a empezar con el genitivo partitivo el próximo, el próximo viernes y ver si puedo incluso grabar esto ya en un videíto que les digo. Déjenme dejar de grabar.